En medio de la noche, el avión Boeing 747-230B, con 246 pasajeros y 23 miembros de la tripulación a bordo, se movía tranquilamente hacia Seúl a través de la ruta sobre el Océano Pacífico. Pero entonces, los comandantes soviéticos lanzaron un ataque de misiles contra él, y antes de que los pilotos pudieran entender lo que les estaba sucediendo, el avión se estrelló y cayó al mar, y todos los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo perdieron la vida. Esta fue la trágica historia del vuelo 007 de Korean Airlines. Entonces, ¿por qué ocurrió este incidente? ¿De quién fue el error? ¿Y qué enemistad llevó a los comandantes soviéticos a quitar la vida de 269 personas inocentes? Permítanme contarles en detalle. Antes de comenzar el video, les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Crear contenido como este requiere mucho tiempo y esfuerzo, y su suscripción nos anima a seguir produciendo este tipo de contenido. Así que ahora empecemos el video. En la noche del 31 de agosto de 1983, 246 pasajeros y 23 miembros de la tripulación abordan un vuelo de Korean Airlines 007. Este vuelo estaba programado para volar desde el aeropuerto Kennedy en Nueva York hasta el aeropuerto Gimpo en Seúl, Corea del Sur. La mayoría de los pasajeros a bordo eran coreanos y también había pasajeros de diversos países como Estados Unidos, Japón, Filipinas y Taiwán. El vuelo 007 tenía la intención de volar directamente de Nueva York a Seúl, pero tuvo que hacer una parada en Anchorage, Alaska, para repostar combustible. El avión utilizado en este vuelo, el Boeing 747-230B, era considerado uno de los aviones más avanzados y seguros de su época. Realizó su primer vuelo el 28 de enero de 1972 y tenía un buen historial desde entonces. El vuelo estaba bajo el mando del capitán Chung Byung-in, de 45 años, con 10.627 horas de experiencia de vuelo. Había estado volando esta ruta en particular durante los últimos 5 años, por lo que nada aquí le resultaba nuevo o desconocido. En la cabina con él estaba el primer oficial Son Dong-hui, de 47 años, con una experiencia total de vuelo de 8.917 horas. Además, el ingeniero de vuelo Kim Eui-dong, de 31 años, en el avión tenía una experiencia total de 4.012 horas de vuelo. Esa noche, la ruta del avión pasaba sobre el océano más grande del mundo, el Océano Pacífico, específicamente la ruta más septentrional de las 5 rutas predefinidas en el Pacífico Norte. Esta ruta se llama Romeo 20 y las aerolíneas la prefieren porque es la ruta más corta para cruzar el océano. Esta ruta tiene 10 puntos de referencia y los pilotos programan sus coordenadas en el ordenador de a bordo del avión, conocida como Sistema de Navegación Inercial, INS por sus siglas en inglés. Para cargar la ruta en el INS, el copiloto lee cada coordenada de la copia impresa del plan de vuelo y el capitán las ingresa en el Sistema de Navegación Inercial. En este vuelo, los pilotos fueron especialmente cuidadosos al ingresar las coordenadas, porque un pequeño error podría desviarlos del curso. La ruta Romeo 20 estaba a solo 32 kilómetros del espacio aéreo restringido soviético. En esos días, debido a las tensiones de la Guerra Fría, los soviéticos habían impuesto una prohibición a cualquier avión que entrara en su espacio aéreo. Además, existía la amenaza de que si algún avión ingresaba a su área, lo derribarían. Los pilotos del vuelo 007 estaban bien conscientes de esta situación. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, cometieron un error y los pasajeros inocentes tuvieron que sufrir las consecuencias. Así que, después de repostar y completar todas las formalidades en Anchorage, comenzaba el proceso de llevar el vuelo 07 a la pista. El vuelo estaba justo en horario.
donde, según el plan del avión, se suponía que aterrizaría en Seúl en las próximas 8 horas. Después de completar todas las formalidades, el avión despegó de Anchorage a las 5 de la mañana. Solo unos segundos después de despegar, el controlador de tráfico aéreo de Anchorage se comunicó con ellos y les sugirió omitir el primer punto de referencia y dirigirse directamente al segundo punto de referencia, Bethel, que estaba a 600 kilómetros al oeste de allí. Esto se debe a que es un atajo que les ahorraba tiempo. Ahora, aunque el punto de referencia Bethel estaba más allá del alcance de sus radios de navegación, el piloto decidió seguir el consejo de control de tráfico aéreo. Activan el piloto automático del avión y lo configuran en el modo de rumbo a un ángulo de 245 grados. Aquí permíteme decirte una cosa, cuando el avión está en modo de navegación sigue automáticamente las coordenadas introducidas en el INS, y como los pilotos habían ingresado las coordenadas de cada punto de referencia en el INS antes del despegue, deberían haber continuado con el modo de navegación. Sin embargo, en el proceso de tomar el atajo tuvieron que cambiar del modo de navegación al modo de rumbo. Ahora, incluso en el modo de rumbo, el avión sigue moviéndose hacia adelante por sí mismo. La única diferencia es que en este modo no sigue coordenadas específicas. En cambio, el piloto establece un ángulo y el avión avanza en esa dirección. Los pilotos planeaban cambiar el avión de nuevo del modo de rumbo al modo de navegación cuando llegaran al punto de referencia Bethel, lo cual era un plan perfectamente aceptable. Sin embargo, surge el problema cuando los pilotos olvidan hacerlo. En este momento la altitud del avión es de 31.000 pies y al cruzar Bethel continúa en el mismo ángulo de 245 grados, girando hacia el norte, es decir, hacia el territorio soviético. De esta manera, en cuestión de minutos, el vuelo 007 cruzó la línea internacional de cambio de fecha y entró en el espacio aéreo soviético. Ese mismo espacio aéreo tenía estrictas restricciones contra la entrada de cualquier avión de otro país. En ese día, los soldados soviéticos estaban en modo de pánico, porque algún tiempo antes habían detectado un biplano estadounidense en el radar, volando sobre la península de Kamchatka, al este de su espacio aéreo. No era la primera vez que veían un biplano estadounidense en su espacio aéreo. Habían notado tales aviones espías durante varias semanas. Recientemente, varios comandantes soviéticos de alto rango fueron destituidos simplemente porque no habían derribado esos aviones. Sin embargo, en esta noche, después de detectar nuevamente el biplano, los comandantes en Kamchatka decidieron que no permitirían que le sucediera lo mismo que a los otros comandantes. Decidieron derribar el avión espía. Mientras buscaban el biplano en el radar, al mismo tiempo también detectaron el vuelo 007 de Korean Airlines. A medida que pasaba el tiempo, el vuelo 007 se dirigía hacia la ciudad de Petropavlovsk, en la península de Kamchatka, que era una zona crucial para los soviéticos. Debido a que en esta área se encontraba una variedad de información valiosa y se habían establecido varias bases militares y aeródromos en este escenario, si un avión espía estadounidense pasaba por ahí podría crear problemas significativos para ellos. Desafortunadamente, el vuelo 007 de Korean Airlines comete el mismo error sin intención. Los comandantes soviéticos notaron este avión y registraron cada actividad. Más tarde, otra instalación de radar soviética en Kamchatka también detectó el vuelo 007 y comenzó a monitorearlo. Los miembros de la tripulación o los pasajeros a bordo no tenían idea de toda esta actividad que está ocurriendo fuera del avión. No saben que, mientras volaban sobre el Pacífico, habían ingresado al área restringida de los soviéticos. Y tampoco estaban al tanto de que a pocos minutos a su lado derecho había un avión espía estadounidense que habían cruzado recientemente.
Los soldados soviéticos estaban rastreando ambos aviones e identificaron el biplano estadounidense como un RC-135. Sin embargo, se sorprendieron de que el otro avión fuera tan audaz, dirigiéndose hacia la península. Además, su altitud y velocidad permanecían constantes. Por otro lado, los pilotos estaban disfrutando del viaje, sin tener conocimiento del peligro. Cuando el vuelo 007 se acercó a la península, los comandantes soviéticos enviaron aviones de combate para interceptarlo y detenerlo. Rápidamente se acercaron al vuelo y en la cabina de Korean Airlines, los pilotos estaban ocupados teniendo una conversación normal con sus colegas, sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. El vuelo 007 ahora volaba directamente sobre el mar de Ojotsk, dirigiéndose directamente hacia la isla Sajalín. La Unión Soviética tenía otra área importante. En un avión de combate, Sukhoi Su-15, el avión Yemeni Osipovich también lo seguía. Cuando vieron que el vuelo 007 se acercaba a su área sensible, se colocaron debajo del avión, esperando que la tripulación de vuelo los viera, pero eso no sucedió. En cambio, cuando Gennady Osipovich se acercaba al avión, sucedió una coincidencia muy extraña. En realidad, los pilotos estaban pensando en subir a una altitud más alta para ahorrar combustible y enviaban una solicitud al centro de Tokio para permitir que el vuelo subiera a 35.000 pies. Después de eso, el centro de Tokio aceptó su solicitud y el avión comenzó a subir a una altitud más alta. Mientras tanto, al ver que el avión subió más alto, los funcionarios soviéticos pensaron que el avión estaba alertado por peligro y estaba tratando de escapar. Le dieron instrucciones a Osipovich para destruir rápidamente el objetivo. Más tarde, dispararon 2 misiles aire-aire a este avión de pasajeros. Los misiles tardaron aproximadamente 15 segundos en llegar cerca del vuelo 007. Y a una distancia de unos 50 metros explotó. Los fragmentos dentro del misil crearon agujeros en el fuselaje del vuelo 007, lo que llevó a una descompresión rápida dentro del avión. También se cortaron las líneas hidráulicas. Después de esto, se desató el caos en el avión. Durante este tiempo, el ingeniero de vuelo confirmó que los motores del avión estaban funcionando correctamente. Esto significaba que el problema no estaba en los motores, sino en otro lugar. Nadie en el avión comprendía lo que estaba sucediendo. Incluso el piloto y otros miembros de la tripulación se sorprendieron de que el avión, que funcionaba sin problemas, experimentó repentinamente una caída en la presión de la cabina. En cuestión de segundos cayeron las máscaras de oxígeno y tanto los pasajeros como los pilotos en la cabina se las colocaron rápidamente. Unos segundos después, el primer piloto informó al control de tráfico de Tokio que estaban enfrentando un grave problema de descompresión dentro del avión. Después del ataque, el avión desciende rápidamente y se escuchan gritos de personas por todas partes. Mientras tanto, los pilotos luchan por recuperar el control del avión. Pero después de girar en espiral durante 6 minutos, el vuelo 007 se estrella en el mar, cerca de la isla de Moneron, a unos 4 o 5 millas de la costa de Japón. Y junto con esto, se perdieron las vidas de las 269 personas a bordo del avión. Por otro lado, el piloto de combate soviético, Major Gennady Osipovich, regresó satisfecho de haber logrado un logro significativo al derrotar a los enemigos. Pero la mañana siguiente la noticia se propagó por todo el mundo de que la Unión Soviética había derribado un avión de pasajeros, el vuelo 007 de Korean Airlines. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, de las Naciones Unidas, inició una investigación sobre el incidente. Sin embargo, debido a la información limitada, solo podían preparar un informe temporal al final. En esta situación se convirtió en un gran misterio cómo el avión terminó tan lejos de su ruta prevista.
La OASI propuso dos teorías y según ambas se cometió un error humano en el sistema de navegación del avión. Según la primera teoría, el piloto automático se configuró en el modo de rumbo en lugar de estar en el sistema de navegación inercial INS como debería haber sido. Lo explicamos detalladamente en el video. La segunda teoría sugirió que el piloto podría haber ingresado las coordenadas incorrectas, haciendo que el avión se desviara de su ruta y entrara accidentalmente en el espacio aéreo soviético. Aún no estaba claro qué teoría es correcta y cuál es incorrecta. Sin embargo, no se podía ignorar que si los comandantes soviéticos hubieran querido, podrían haber evitado este ataque. Porque los aviones de pasajeros tenían muchas luces que parpadeaban en sus alas y aletas de cola. En cambio, un avión espía nunca usa estas luces, ya que completa su misión manteniéndose oculto sin llamar la atención. El comandante soviético dijo que en la oscuridad no podían ver el color o el texto en el avión correctamente. Tampoco pudieron identificar si el avión era uno de pasajeros o un biplano. Pero deberían haber visto estas luces, por tanto, se ignoró o pasó por alto deliberadamente este hecho. Los comandantes afirmaron que hicieron exactamente lo que se les ordenó hacer. Incluso se afirmó que si el avión hubiera salido del espacio aéreo soviético, aún tenían órdenes de derribarlo. Muchas personas creen que la Unión Soviética apuntó intencionalmente al vuelo 007, quizás debido a la enemistad con Estados Unidos, o tal vez para infundir miedo en el mundo. Así que esta fue la historia del vuelo 007 de Korean Airlines, que todavía se considera uno de los incidentes más temibles en la historia de la aviación hoy. ¿Qué te pareció esta historia? Haznoslo saber comentando. Gracias por verlo. Si te ha gustado nuestro video, por favor, anímanos haciendo clic en el botón de me gusta y suscribiéndote. Esto realmente me ayudará a crear más videos como este, para ti. Muchas gracias.